Buenas noches. De acuerdo con el correo que recibieron en el día de hoy, seguiremos por lo menos durante el periodo que se considere conveniente por parte de la institución, llevando a cabo nuestra formación de manera virtual a través de videos y otras herramientas que utilizaremos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de formación que tiene el curso de estructura de datos. Este video, por lo tanto, representa o quiere explicar lo que correspondería a la clase del día de mañana, en donde ya empezaríamos a ver en forma lo de los métodos y su aplicación en la programación de estructuras. Es importantísimo tener en cuenta que en realidad cada uno de estos videos va a ser acompañado por una evaluación, la cual será ejecutada al final el video y puede ser del tipo quiz o puede ser simplemente una evaluación como un trabajo que se deberá montar en el Classroom. Por ahora vamos a explicar la teoría de algo que ya habíamos iniciado de manera algorítmica en el salón de clases y que en esta oportunidad lo vamos a llevar a una presentación en donde vamos a ver un ejemplo real en el lenguaje de programación. Antes que todo, lo que vamos a ver hoy es la definición de lo que son los métodos, cuáles son las aplicaciones, un ejemplo particular hecho en el C# y algunas conclusiones para continuar con el estudio de esta teoría. Como definición de los métodos, estos son básicamente pequeños programas que se utilizan para resolver problemas a través también de pequeños bloques de código. Estos son llamados desde otros códigos. Básicamente lo que hace un método es tomar parámetros que son personalizados, hacer la operación en un sitio y devolver el resultado. Cuando hablo de un sitio me refiero a una posición de memoria en donde es almacenado el método como tal. En otros lenguajes de programación son conocidos como funciones, como procedimientos o procedures y subrutinas. Lo que ven aquí en la pantalla es un ejemplo básicamente de la teoría de control, en donde dicen si un sistema está recibiendo, si un área específica dentro de una oficina está recibiendo iluminación. Lo preguntan de la siguiente manera: ¿hay sol en ese momento? O sea, ¿o está apagado el sol? Pues obviamente una pregunta un poco extraña, pero lo que preguntan es que si está apagado. Si le dicen que no, es que hay iluminación. Al haber iluminación, entonces dan una instrucción diciendo apague la iluminación. Listo. Y vuelve a preguntar, de tal manera que la luz se mantiene apagada o la iluminación se mantiene apagada. En el momento en que le digan que el sol no está apagado, es decir, no está apagado el sol, sí, es confirmando lo que hay allí, entonces dice active la iluminación y salte a una subrutina que se llama Flash. Flash es otro programa en el que se ejecutan una serie de instrucciones. Por ejemplo, lo primero es encienda la luminaria, retárdela por un periodo específico, luego apague la luminaria, retárdela nuevamente y detenga el programa. En este caso se está deteniendo el programa completamente. Sin embargo, esto no es una instrucción que necesariamente tenga que ser así. Puede que él devuelva una variable para que aquí se vuelva a ejecutar este proceso. En este momento aquí termina el programa y al terminar lo que se hace es volver a preguntar si hay iluminación suficiente o si el sol está apagado, como lo dicen allí. Las aplicaciones básicamente consisten en poder transferir enteros de un punto a otro tipo de números, mostrar unas respuestas y detectar posibles errores. Vamos a hacer un ejemplo particular utilizando el lenguaje de programación C#, utilizando el char de Velo. Vamos a crear un programa sencillo de métodos. Este método lo vamos a comentar dándole unos nombres particulares. Por ejemplo, vamos a crear un método para el cálculo del volumen de un cubo. ¿Cómo se empieza a crear el método? Un método debe tener antes que todo un tipo de método, así como lo tiene el main. Si ustedes observan en el main también es un método. Está compuesto básicamente por un tipo, unas características que él tiene, el tipo de retorno que genera, el nombre del método y unos argumentos. ¿Ya? Aquí para nuestro caso el método va a ser del tipo estático. Más adelante veremos a qué se referencia. Genera variables de tipo entero y le vamos a dar un nombre, volumen cubo. Ok, ahora bien, ¿cuáles son las variables que va a utilizar el volumen cubo? Va a ser del tipo entero también. Vamos a decirle que las variables que él va a recibir para ser calculadas son A, B y C, que representarían los lados del cubo que queremos calcular. Internamente, ¿qué hay que hacer? Pues para este programa, que es bastante sencillo,
generamos una variable que va a llamar volumen, en donde hacemos el cálculo A por B por C, y este cálculo al ejecutarse va a retornar, como lo decíamos anteriormente, un resultado el que va a utilizar el programa que hagamos cuando sea llamado directamente por el principal. Entonces, ¿qué es lo que hace el principal? ¿Qué es lo que debemos tener en el principal? En el principal vamos a generar primero la interacción con el usuario, por aquello que ya sabemos, que es ingresar los datos. Ingrese el valor de A. Ok, aquí simplemente estamos generando esa interacción que tenemos, y vamos a generar también obviamente las variables que la van a recibir. En este caso la variable que lo recibe es A, y allí hacemos un parse, lo que llamamos una conversión de variable a través de un console readline. Ok, aquí por ejemplo ya ingresamos el valor de A, y ese valor de A es el que va a ser posteriormente transferido a el método que creamos. Vamos a crear los otros lados de una vez. Aquí sería el valor de B, que haría una variable diferente, y por último el valor de C. Ok, ya está lo principal hecho, es decir, hasta el momento lo que tenemos es separadas 3 posiciones de memoria en donde el usuario va a ingresar valores de acuerdo con lo que la pantalla le solicite. Ahora, ¿qué debemos generar? Debemos generar la llamada a nuestro método. Simplemente creamos otra variable, digamos una variable que se llama volumen, en la cual vamos a almacenar el resultado que nos devuelva el volumen del cubo. Y a ese volumen del cubo le vamos a montar las variables que ya se encuentran con datos generados por el usuario. Ok. Ahora, ¿qué sucede con estas variables? Estas variables entonces van a quedar dentro del volumen del cubo. Ella va a llamar el método va a retornar un valor, y el valor le podemos decir que nos lo muestre console por pantalla, readline, y acá le vamos a decir que simplemente presente el volumen del cubo es, vamos a utilizar aquí un índice para ello. Y decimos cuál sería la variable que ya tiene el dato. Ok, hasta acá ya el programa ha sido hecho. Como les decía, es bastante sencillo trabajar con métodos, es una herramienta que lentamente vamos a ir viendo las ventajas que representa su utilización, y como en este caso tan elemental, pues básicamente es transferir información desde las variables que están almacenadas dentro de un main. Al llamar el método, se van a llevar a este método, se calculan un producto y se devuelve un valor. Veamos su funcionamiento. Ok, aquí ya me está diciendo que ingresa el valor de A. Vamos a ingresar 3, ingresa el valor de B 5, digamos que 10. El volumen del cubo es 150. Perfecto. ¿Qué observaciones debemos tener aquí en este ejemplo tan sencillo? Primero, yo no podría, por ejemplo, haber hecho esto de este modo. No podía haber hecho que esta definición me quedara A. Fíjese que cuando le genero una A, él me busca un elemento diferente a la variable que yo deseo generar. Tampoco puedo hacerlo in A, B, porque de igual manera él me podría decir a mí que eso no está dentro del esperado. Si lo dejo así, observemos esto, si lo dejo así, él no me va a permitir que yo haga este tipo de asignación de variable. Tengo que generarlo cada uno de manera individual, in B e in C. Esto es algo que no debemos pasar por alto, porque a veces se nos generan errores importantes allí. De igual manera, no necesariamente siempre son enteros. En algunos casos usted utiliza la variable que va, el tipo de variable, el tipo de método que va a utilizar,
pues lo va a seleccionar de acuerdo con su trabajo, de acuerdo con su operación. Bueno muchachos, con esta pequeña introducción pues ya queremos dar finalización por ahora a lo que es el estudio de los métodos y estaremos montándole en el Classroom un nuevo quiz para esto, así que puede ser un trabajo o puede ser un quiz como se los decía, y lo estarán recibiendo el día de mañana. Muchas gracias.